¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana en la que un jueves más abordamos un tema de actualidad. En esta ocasión no vamos a hablar de actualidad local, ni vamos a hablar de lo que nos viene en el fin de semana, que es lo habitual quizás en este espacio, sino de lo que nos vendrá y lo que se está preparando y cociendo pues para arrancar un proyecto el próximo mes de agosto. Pero sí que es un tema que nos atañe a todos los serranos y que nos incluye a todos y nos mete en un mismo barco pues a través de la historia. Tenemos con nosotros a David Morano, que es el promotor de esta idea que hoy les vamos a contar, que se basa en un documental que lleva por nombre Hogar y que está basado pues en la historia de la Guerra Civil aquí en la Sierra de Aracena. David, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, encantados de tenerte aquí. Para hablar de un tema inédito y casi desconocido todavía, aunque bueno, ya yo creo que con mucha gente habréis contactado de la sierra y este proyecto empieza a moverse. Ahora veremos cómo se ha iniciado. Hablamos de un documental histórico, pero con una base humana que saca como protagonistas a los serranos, a los supervivientes de la Guerra Civil, y que quizás no tiene ningún antecedente, al menos en ese enfoque que vosotros le estáis dando. David es de Alájar, aprovechamos para decir que es serrano, de pura cepa, y bueno, pues desde esas vivencias que él tiene aquí en la sierra, es muy joven, pero bueno, tiene esa inquietud, ¿no?, de remover y de sacar pues todo lo que desde niño ha estado escuchando, esas historias, ¿no?, y quiere contarlas a través de este documental. No solo, ¿no, David? Cuéntame, ¿cómo nace este proyecto que se llama Hogar? ¿De dónde viene esta idea que nace de una manera pues también muy romántica, podemos decir también, ¿no?, y muy casual? Muchísimas gracias en primer lugar a vosotros por cedernos el espacio. Creo que es importante que los pueblos donde trabajamos se identifiquen con el trabajo que hacemos, y eso para nosotros es de agradecer, muy agradecer, por parte de Michelle, que es mi compañera, y yo. Nosotros nos conocimos en la Facultad de Filosofía. Michelle Novovich. Y David, que Michelle no hemos podido tenerla hoy por aquí. Cuestiones de agenda está en Madrid. Y normalmente, después de clase, quedamos para comer unos 4 o 5 amigos, y yo no sé en qué momento empecé a contar historias de la Guerra Civil que yo había escuchado, que pululaban en el pueblo de alguna forma, en Alájar, y que formaban parte, eran historias que se contaban en pasado, pero que tenían algo de actual. Tenían algo de actual, que era evidentemente el silencio, ¿no? El que no se contaba en cualquier sitio. Había contextos en los que se contaba y contextos en los que esas historias no podían sacarse. Entonces Michelle se empezó a interesar en el tema, y un día vino a visitarme a Alájar. Estuvimos hablando muchísimo sobre el asunto y fuimos puerta por puerta buscando a las personas más mayores del pueblo para que nos contaran las historias. Y el momento en que salimos de la última visita, que fue a la mujer más mayor del pueblo, nos miramos y se notaba que había algo raro, es decir, algo había cambiado en nosotros. Y había un puente que no sabíamos cómo se construía, ni siquiera si existía y cómo estaba construido, pero que desde luego conectamos con la humanidad de la Guerra Civil Española, y dijimos, hay que hacer algo, no desde el conflicto humano militar, sino desde el conflicto humano, de lo que significó profundamente y lo que significa, hasta dónde llega la proyección de la sombra de la Guerra Civil en la sierra. Y nos estamos encontrando casos maravillosos. Bueno, has dicho que esto tiene actualidad desde el punto de vista de que existen esos supervivientes, de que están vivas esas historias, que nos las pueden contar en primera persona, lo cual no es poco, y bueno, el recoger esto pues en un documental es algo que hasta ahora no se había hecho. Estas personas, que muchos ya rondarán los 90 años o lo superarán en muchos casos, que son nuestros abuelos de aquí de la sierra, no se nos pueden ir con estos testimonios. O sea, es que esta es la memoria histórica y está viva. Nosotros fue un tema que desde el principio evidentemente tenía interés, pero se sumaban 2 cuestiones que eran fundamentales. La primera es que muchas veces las historias se cuentan en boca de otras personas, ¿no?, o la estructuran en información personas que no han pasado realmente por esa experiencia. Y la segunda es que se nos van, tenemos muy poco tiempo, es un tema urgente. La Guerra Civil Española hace solo 80 años, no ha pasado 2 siglos, es la historia reciente de nuestro país. Y hay personas que pueden contar lo que vivieron
y por desgracia ya van faltando cada vez más y creemos que es el momento de comunicarnos con ellos, porque además es la única forma de conectar realmente con una realidad que de otra forma no podríamos acceder a ella, que al fin y al cabo es lo que queda más allá de la historiografía universitaria, ¿no? Que es la vida de la gente de los campos, de los pueblos. Un documental que está por encima, digamos, pues de eso, de las posiciones políticas, de la documentación histórica que nos ha llegado a través de los libros de texto, de lo que se nos ha contado hasta ahora, y viene desde el drama humano y desde la vivencia personal, ¿no? O sea que es un enfoque totalmente diferente al que estamos habituados. Bueno, hay muchísimos documentales sobre la guerra civil, muy rigurosos probablemente, con investigadores, historiadores, pero todos desde un enfoque, digamos, de arriba hacia abajo. Este nace de abajo, nace del pueblo, de la realidad humana y de las vivencias, de lo anecdótico, podemos decir, pero es que eso anecdótico, cuando hablamos de la guerra civil, se pierde la anécdota para pasar a ser historia, ¿no? O sea, realmente eso imagino que es lo que estáis encontrando y lo que queréis sacar a la luz con este documental, ¿no? Que es que no es poco. Claro. Estamos hablando de una iniciativa de unos jóvenes, pero que puede que tenga una repercusión bastante importante. Hombre, nuestro sueño es llegar a una plataforma de gran alcance que nos permita establecer un diálogo sin reserva, sin tabú y sin miedo, sobre todo con las personas jóvenes de este país, que me temo que cada vez las nuevas generaciones desconocen más lo que ocurrió en nuestros territorios, ¿no? Y hacerlo desde el punto de vista de los supervivientes para nosotros era algo clave, primero porque no hay política en una vivencia en primera persona, no hay política. De hecho, nosotros mismos estamos destruyendo muchos prejuicios con los que nos acercamos cuando empezamos el documental, y es que cuando empiezas a investigar las consecuencias profundas de cualquier tema, te encuentras con cosas que a lo mejor no te esperabas, pero que desde luego nos enseña muchísimo sobre cómo somos incluso los seres humanos en cualquier conflicto humano, ¿no? Más allá de la casuística concreta de la Guerra Civil Española. Pero ¿acaso hoy en Siria no tenemos un problema parecido a lo que pudo haber sido la Guerra Civil? Estamos hablando de una guerra y es verdad que todas las guerras tienen un mismo fondo, y eso también se transmite, ¿no? A través de un documental que tiene esa base humana. Nos has contado cómo empezó el proyecto. Yo decía que había empezado de una forma romántica en el sentido de que es la propia historia la que, digamos, que os está llamando. Son chicos jóvenes, ¿no? Que desde quizás esa falta de información o esa falta de cercanía con el tema de la guerra civil, pues tienen esa inquietud de redescubrirla de alguna manera a través, pues, de los testimonios de las primeras personas, ¿no? En eso demostramos los jóvenes tener también un poquito de astucia, ¿no? No nos vamos a dejar llevar por lo que nos cuentan los libros y los archivos, sino que nos vamos a ir directamente a las personas, ¿no? Claro. Curioso. En primer lugar, tendríamos que enfrentarnos a esa realidad. Se han hecho muchísimos trabajos y muy buenos, por suerte tenemos muy buenos precedentes en investigación, pero al fin y al cabo nosotros necesitamos una base de realidad que solo el acceso a estas personas nos pueden dar. Y bueno, lo romántico, desde luego, salir de la casa de una señora de 95 años y que sientas por un momento, solo un segundo, que tu vida ha cambiado, creo que sí, que tiene bastante de romántico. Pero nosotros no tenemos miedo al romanticismo y bueno, solo así se pueden conseguir alcanzar los sueños, ¿no? Bueno, desde luego eso, habéis dicho, hay que hacer algo y lo estáis haciendo. Y bueno, lleváis ya una primera etapa de prerrodaje, digamos, de este documental, o de trabajo de campo, ¿no? Cuéntanos cómo está siendo, pues, esta manera de enfocar, ¿no? Un trabajo que todavía le queda un camino por recorrer, pero que bueno, podemos decir que está ahora mismo en ese punto de partida en el que dices, ¿sale o no sale? ¿O qué necesitamos? Necesitamos todo el apoyo, ¿no? Sí. ¿Qué trabajo lleváis ya realizado, Michel y tú, y un poco qué es lo que viene ahora, ¿no? Esa segunda parte. Nosotros queremos hacer una campaña de crowdfunding, que es una plataforma de micromecenazgo, participación ciudadana. La gente dona si considera oportuno para que salga adelante un proyecto, y evidentemente en cualquier proyecto de este tipo te enfrentas a muchas dificultades y miedos, ¿no? No tienes un respaldo seguro de que va a salir algo y que tu trabajo va a salir adelante. Pero de momento estamos teniendo suerte y tanto a nivel privado como público estamos teniendo bastante apoyo, y la gente
es decir, está esperando ver ya el tráiler, que va a ser la carta de presentación de lo que será Hogar en caso de ser financiado y rodado. Nosotros empezamos a investigar en septiembre-octubre del año pasado, y desde entonces primero íbamos, bueno, una forma bastante tosca, pero muy muy tosca, cámara en mano, por los pueblos, haciendo todo esto, pasando por montes, comprando nuestros propios recursos, y primero íbamos a hacer una entrevista inicial con las personas. Luego grabamos en grabadora, siempre con su permiso, y luego en muchas ocasiones hemos tenido que grabar 1 y 2 veces la entrevista. Y nosotros teníamos mucho miedo, primero, a que no quisieran enfrentarse a una cámara, ¿no? Y segundo, que la historia se viera adulterada por la presión de una cámara. Miedo que quedaron relegados al olvido en 10 segundos, porque las personas mayores, por lo menos las que nos hemos encontrado, sin excepción, le da exactamente igual que haya una cámara delante. Llega un momento en el que llevan tantos años de silencio, tantos años en los que a su propia familia no ha podido contarle cómo han vivido en primera persona lo que pasó y cómo canalizan las emociones, que yo creo que para ellos es una terapia sanadora. Es muy curioso, porque quizás hay una falsa creencia o un prejuicio quizás creado a conciencia de que estas personas no quieren remover lo vivido, ¿no? Pero sin embargo estáis advirtiendo que hay como una necesidad, ¿no?, de contar por parte de estas personas que han guardado durante tanto tiempo un tema que ha sido casi tabú en las familias, en los pueblos. Ha habido un miedo, ¿no?, a hablar de ese tema. Sin embargo hay una necesidad importante y es casi como una terapia, ¿no?, como has dicho, ¿no? Claro. Curioso. Nosotros no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, y evidentemente el primer problema es que no quisieran hablar. La guerra civil no es del 36 al 39, de hecho la represión dura bien entrada la década de los 40 como muy muy poco. Entonces evidentemente un pacto de olvido, una amnistía y una dictadura obliga de alguna forma a que haya silencio, entre otras cosas porque muchas personas que tienen personas asesinadas en su familia, muchas sienten vergüenza, porque al fin y al cabo se piensan como criminales, o tienen miedo a que sus hijos, una persona de 90 años tenía miedo a que su hijo hablara algo en la calle que pudiera implicarlo, porque al fin y al cabo fue un movimiento que no entendieron. Muchas personas que están ahora mismo en una situación, bueno, incluso no se sabe dónde está su cuerpo, eran personas apolíticas, no tenían ningún interés en la guerra, no entendían muy bien el conflicto de la guerra, y al fin y al cabo sus familias son herederas de esa carga, ¿no? Del destierro absoluto, de la indignidad y incluso de la vergüenza, ¿no? Es muy fuerte que un sistema te haga pensar que soñar con la libertad, de alguna forma, incluso desde la posición apolítica, si es que acaso eso fuera posible, tenga una condena porque haya personas que determinen que tiene que ser una sociedad justa y bueno, que lo hagan de una forma, con unas estrategias del miedo y de la censura incluso a veces pensamos que sutiles, porque ¿cómo consiguen durante tantos años, durante tantas generaciones? ¿Solo a través de disparos? No. Hay otras estrategias que son mucho más profundas, mucho más perversas. Lo estáis descubriendo mucho, por lo que veo, y os estáis, desde luego, entrando en un mundo de emociones y de descubrir lo que no os podíais imaginar, ¿no? O sea, redescubriendo la historia también, ¿no? Y bueno, sobre todo el romper el silencio, yo creo que va a ser un poco la clave aquí en la sierra, porque estamos hablando de un entorno rural, muy de interior, y bueno, eso también suma en el peso, ¿no?, y en el lastre, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el conseguir romper con ese silencio a través de un documental que viene pues de la manera quizás más inocente, ¿no? Yo creo que va a ser un paso adelante, ¿no? Nosotros lo esperamos, no sé, tampoco podemos prever cuáles van a ser las consecuencias del documental, ¿no? O hasta qué punto va a abrir un diálogo sincero, honesto, o se va a pervertir. Nosotros evidentemente haremos campaña para que no se pervierta. No creo que tenga sentido pervertirlo, entre otras cosas porque las personas que están hablando y que han sufrido están dispuestas a hablar de una forma sencilla, sincera, como una persona que ha vivido una experiencia y que la quiere narrar. Entonces
creo que no debería haber problema. Evidentemente el motivo de hacer el documental en la sierra, aparte de la cantidad de víctimas que hay en relación a su población, en algunos municipios llegan a desaparecer hasta el 10% de la población. Eso es muy fuerte. Imagina por un segundo que es tu vecino y que es mañana, ¿no? Y que ni siquiera sabes de dónde ha venido esto. Ha venido y ya está, y tienes que huir. Entonces, evidentemente, el caso de la Sierra de Aracena es bastante particular y nosotros teníamos que enfrentarlo a ello de una forma responsable. Entonces, yo que creo que conozco un poquito por dónde me muevo, he crecido aquí y de alguna forma también he vivido la sombra de la guerra civil. Creo que alguna herramienta, sumado a nuestra formación y a nuestra experiencia y a lo que escuchamos y a los que nos sugieren, estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier crítica, creo que tenemos herramientas suficientes para abordar la temática. Lo primero que se va a lanzar va a ser un tráiler, que se va a lanzar en el mes de agosto. ¿Dónde lo vais a presentar? Porque bueno, esta va a ser, digamos, como la primera sorpresa, ¿no?, que nos tenéis guardada, ¿no? Sí, nosotros, la presentación, el lanzamiento del proyecto, ¿dice, o la presentación? La presentación del tráiler, que ese tráiler sí está ya preparado, ¿no? Sí, el tráiler ya está rodado, lo lanzaremos en una campaña de Kickstarter, que es una plataforma estadounidense, pero que tiene proyectos a nivel mundial y está en prácticamente todos los idiomas europeos. Nosotros subiremos la campaña en inglés y en castellano y lo presentamos en Diputación y en la jornada de Arroyomolinos de León, la jornada de memoria histórica de Arroyomolinos. Y evidentemente cualquier colaboración, estamos cerrando colaboraciones con el resto de ayuntamientos que hasta ahora la verdad están bastante dispuestos a colaborar y eso nos hace muy felices. Yo creo que tendremos hasta la suerte de poder ver ese tráiler aquí también en Aracena, ¿no? Bueno, habéis encontrado también, o estáis encontrando ya, ¿no?, los apoyos también aquí en el Ayuntamiento de Aracena para ello, ¿no? Sí, la verdad es que es una suerte tener personas como Ana Torres, la concejala de Cultura, que tiene la sensibilidad para entender la temática y la disposición absoluta para ofrecernos cualquier plataforma para darle difusión o para establecer ese coloquio, ese debate con las personas de Aracena. Para nosotros es un verdadero orgullo, claro. ¿Habéis encontrado más gente, más apoyos aquí también en Aracena? Porque bueno, la base también está en los historiadores locales o en los investigadores locales. Creo que tenéis también un buen fichaje de aquí, de Aracena, que os está echando un cable, ¿no? Sí, Mario Rodríguez es un santo, ha sido un santo, porque no solo es la paciencia de aguantar a dos chavales de 25 años que están persiguiendo para hacer la entrevista, sino que a cualquier propuesta estaba ahí casi que predispuesto, ¿no? Entonces, contar con gente como él es una maravilla, es que es impagable, Además, bueno, su conocimiento, ¿no? Bueno, está Mario Rodríguez y otros investigadores que, bueno, no son de Aracena, pero sí que son referencias, ¿no?, en la investigación de la guerra civil, ¿no? Y estáis contando con ellos y con su apoyo, ¿no? O sea, que realmente han creído en vosotros desde, personas que están, pues, ya muy avanzados, ¿no?, en la investigación y en proyectos de este tipo, ¿no? Tanto en la comarca como fuera de la comarca, la verdad es que académicamente estamos teniendo un buen respaldo y eso, de alguna forma, es un sello de garantía. Y yo creo que el planteamiento ha tenido que ser lo suficientemente fino para que personas de la altura de Pepe Luis Lobo o Manolo Moya o Francisco Espinosa respalden este proyecto, ¿no? También apoyos institucionales, ha hablado de los ayuntamientos de la Sierra, que muchos seguro que ya están también apoyando, Diputación, también creo que has nombrado, o sea que tenéis un poco todas las partes, Asociación de Recuperación, ¿no?, de Memoria Histórica de Huelva, alguna también de la Sierra. La verdad es que hasta ahora no hemos tenido ninguna negativa y va viento en popa a toda vela. Bueno, y de lo que ya, digamos, que habéis trabajado, no queremos que nos avance mucho porque todo esto, parte de ello se adelantará en el tráiler. El tráiler será, bueno, lo que os ayude, digamos, en este mecenazgo o en esta búsqueda de apoyos para que después sea posible ese rodaje, pero ya imagino que algo, alguna curiosidad o algo nos podréis contar, o algo que os haya sorprendido realmente. Bueno, os habéis movido por muchos pueblos ya de la Sierra, ¿no? Haznos un poquito de repaso, ¿no?, por dónde habéis estado y quizás alguna de esas historias que os hayan realmente sorprendido o de esas grandes sorpresas que va a guardar este documental, ¿no?
sin contarla, pero anticipando un poquito. Bueno, podemos contar algunas porque tenemos muchas, es decir, que algunas podemos contar. Hasta ahora nos hemos movido por casi la mitad de la comarca y el motivo de no seguir con la otra mitad, evidentemente, es la limitación de tiempo y espacio. No solo tenemos que entrevistar a las personas mayores, antes de entrevistar a las personas mayores tenemos que tener documentación sobre qué ha pasado en el pueblo, número estimado de víctimas, para saber tomar el pulso a una realidad histórica escrita que después, de alguna forma, respaldamos con los supervivientes. Bueno, tenemos dos historias que son brutales, Una de ellas es de una señora que tenía dos hermanas mayores que ella, una con 14 y otra con 16, y ella tenía 8 años en el 36, y ellas eran bordadoras. Entonces, justo antes del movimiento, le encargan bordar la bandera de la República, como le podría haber llegado cualquier otro encargo, y cuando llega el movimiento, evidentemente tiene consecuencias, pero las consecuencias no solo es el fusilamiento, porque evidentemente esto también es algo general, o que pasa en muchos sitios. Las mujeres tienen una doble represión, como prácticamente en toda la historia de la humanidad, tampoco estamos inventando nada nuevo. Pero en este caso se llevan a ella, que es pequeñita, a su madre y a sus hermanas a la tapia del cementerio. Primero las abusan y las violan, y luego las fusilan. Y a ella se dirigen entre ellos a ella, a la niña de 8 años, le dice: ¿con ella qué hacemos? ¿Es testimonio vivo? Sí. ¿Con ella qué hacemos? Y ella le dice, y entre ellos se dice: esa déjala para otro golpe, ¿no? ¿Cómo se sigue adelante? ¿Cómo se sigue adelante? Sin padre, que en ese momento era, en general, el proveedor de recursos, de dinero, con una madre enterrada en vida, que además ahora tiene que trabajar la huerta, que trae dinero a casa, incluso trabajando para las personas que han fusilado a su marido y a sus hijas, porque es que, ¿quién tiene los recursos?, ¿no? Esa fue una historia que a nosotros nos afectó, porque creemos, tanto Michelle como yo, que ya no es una cuestión de represión o una cuestión de crueldad o una cuestión concreta de la guerra, ¿no?, de la guerra civil en este caso, sino que forma parte de algo mucho más profundo, mucho más complejo, y que es tan perverso que es incomprensible, ¿no? Solo es comprensible bajo un esquema de barbarie, de dominación, de perversión absoluta, ¿no? Y la otra historia es que encontramos de forma inédita las cartas y un diario de todos los días del movimiento, unido a un diario de prácticamente años, desde que recuerda, con 8 años, hasta días previos a la guerra civil, del último alcalde republicano de Alaja, que lo tiene su nieta, y nos lo ha cedido para que investiguemos y para... Bueno, historias que estaban guardadas en los doblados de aquí, de las casas de la sierra, como llamamos los doblados, en los cajones, y que están saliendo ahora. Curioso, porque bueno, eran documentos que probablemente esas familias hayan guardado con celo y con mucho respeto y cariño, pues, a esas personas, ¿no?, que ya no están, y que ahora, bueno, pues están sacando, ¿no?, y de una manera casi ceremonial, podemos decir, que es lo que estaréis viviendo, ¿no?, vosotros como documentalistas, ¿no? Nosotros estamos experimentando con estas personas. Es un paso, es algo ceremonial realmente, para ellos y para nosotros. ¿Y esto no crees, David, que va a tener un efecto, porque bueno, lleváis ya, digamos, un trabajo de campo hecho, una primera fase de investigación, ¿no crees que esto va a causar un efecto de despertar un poco, de abrir cajones, de abrir bocas, de abrir testimonios, de contagio, digamos, en el sentido de que haya personas que cuando escuchen el testimonio, pues, de esta niña de 8 años, por ejemplo, digan, pues yo quiero contar lo que me pasó a mí, o yo quiero contar lo que se vivió en mi familia, y que realmente salgan muchas más historias de las que podemos llegar a pensar, ¿no? Ya tenemos mensajes, nosotros tenemos las redes sociales activas desde hace casi un mes, ya tenemos mensajes de quiero contar tal, mi padre ha pasado por tal y tiene 92 años y vive en Valdelamusa, pero era de no sé dónde. Historias como esas ya tenemos unas cuantas, y nosotros, imagínate lo que sentimos cada vez que recibimos un mensaje de eso, ¿no? Claro. Es una alegría porque, insisto, no lo hacemos nunca con un tono negativo, ni con un tono con ninguna pretensión política en concreta, sino simplemente vamos a darle un poco voz a las víctimas, ¿no?, que han estado muchos años silenciadas. No pasa nada porque les permitamos hablar. Claro.
Ujú. Y bueno, quien quiera, porque imagino que habrá gente que nos esté escuchando, que esté viendo esta entrevista de Aracena, de la Sierra, y bueno, quiera contactar con vosotros, ¿cuál es la forma de haceros llegar sus testimonios a esas personas que estarán ahí, a esos abuelos y abuelas, y bueno, o ayudaros en algún sentido, de orientaros en el avance de la investigación? Pues en las redes sociales estamos activos y contestamos lo antes posible, normalmente en menos de un día están respondidos los mensajes. En Facebook es Hogar Espacio Documental o @Hogar Documental, y en Instagram también. Y aparte tenemos el correo electrónico info@hogardocumental.com, donde cualquier petición, sugerencia, crítica, todo, estamos abiertos absolutamente a todo lo que nos haga establecer un diálogo sincero y real con esa realidad, ¿no? Uh-huh. Apoyar la campaña de crowdfunding también será, imagino, otra de las opciones para ayudar a que este documental sea posible, ¿no? Eso es vital, porque si no se apoya la campaña... Porque habrá gente que esto le suene un poco... Nosotros actualizaremos en las redes sociales paso por paso cómo se accede a la plataforma de Kickstarter, lanzaremos el enlace para que todo el mundo tenga acceso fácil a la plataforma y explicaremos paso por paso cómo se hace. De todas formas, la plataforma es muy intuitiva, entra, ves la descripción, ves el tráiler y a la derecha pone donar 1 euro, donar 5 euros, donar la cantidad que quiera. Entonces es algo bastante intuitivo, y Kickstarter también es un sello de garantía porque ha sacado muchísimas campañas a nivel mundial y hay un seguimiento, ¿no?, de esos proyectos. Y de todas formas, en cualquier otra plataforma que sea, cualquier plataforma de crowdfunding a nivel nacional o internacional, funcionan de maneras muy parecidas. Muchos dirán, bueno, no hay ninguna productora que se interese por este tema, que vea que aquí hay filón y que bueno, que va a salir un excelente trabajo. Imagino que las habrá, pero yo creo que esto de hacer una campaña propia va un poco por el sentido de no querer perder las riendas, ¿no?, de este asunto, ¿no? Y yo creo que iréis más por ahí, ¿no? Porque bueno, dirán, bueno, tiene que haber productoras de cine, de documental que digamos que subvencionen esto de alguna manera, pero no, ellos quieren hacerlo, ellos quieren llevar la rienda, no perder el sentido de esta historia, ¿no? Nosotros, por ahí va. La historia romántica lleva al romanticismo con mayúscula, y hemos tenido alguna propuesta, pero creo que es importante que al fin y al cabo sea la ciudadanía y las instituciones públicas y asociaciones privadas que consideren que es oportuno sacar este tema, y además con este tono, las que financien el proyecto, ¿no? Creo que es muy importante que sea la sociedad la que se haga propia de este proyecto, y evidentemente no queremos ni un gramito de censura. Nosotros ya estructuramos la información lo suficiente como para que tenga espacio de la forma más respetuosa posible y dejando el espacio que necesitan. Por lo tanto, no queremos perder el control de las riendas, ¿no? Bueno, pues eso es desde luego también muy interesante. Y bueno, ¿qué más cosas nos quedan por contar? Yo creo que quizás cómo será ese rodaje o cómo esperáis que sea ese rodaje, si ya tenéis un poco, pues me imagino que habrá que darle todo el carácter, ¿no?, de profesionalidad que hay que darle a ese proyecto, que aunque aún no está siendo material, lo va a ser muy pronto. Bueno, cuando pasemos el verano ya empezaremos a hablar del rodaje, ¿no? Sí, si sale la campaña de crowdfunding, que esperemos que sí, tenemos 8 o 9 meses de investigación para ir cerrando hilos, porque hay muchos, primero hay pueblos que todavía están por investigar, por nosotros, ya hay investigadores que se han hecho, pero nosotros tenemos que acercarnos a esos pueblos, y segundo, evidentemente, tenemos que seguir cerrando muchos testimonios y ver cuál va a ser el hilo narrativo. Ya tenemos opciones, ya tenemos historias muy concretas que sabemos cuál va a ser la dirección, pero es importante que lo hagamos de forma responsable y tranquila, calmada, reflexionada. Creo que eso es muy importante. Y después será un mes de rodaje con cámaras de cine, técnico de sonido, director de fotografía, que ya está buscado, y además, pues eso, ha sido un poco buscando ir a lo mínimo, ¿no? De hecho, tenemos ya un equipo más o menos formado de profesionales de primera fila que han estado muy dispuestos a pagar sus honorarios a cambio de que este proyecto salga, ¿no? Muy bien, bueno, y mucha gente de Aracena se estará preguntando, bueno, ¿ya han estado en Aracena? ¿Ya han contactado? ¿Ya han descubierto historias de aquí? En fin, o es uno de los pueblos que os queda por visitar. Es uno de los pueblos, además hace uno de los, en la cabeza de comarca, es uno de los pueblos más grandes que hay en la comarca, junto con Aroche, Almonaster y Cortegana. Evidentemente no nos van a una visita. Sí que tenemos documentación sobre Aracena, pero nos faltan mucho camino en Aracena.
Bueno, pues yo creo que desde luego habrá mucha expectación por ver este trabajo. Es un trabajo que os ilusiona a vosotros, a los promotores, pero está ilusionando a mucha más gente. Y bueno, pues desde esa humildad y desde ese enfoque de la humanidad, yo creo que desde luego va a ser un trabajo único aquí en la Sierra, sin precedentes. Y bueno, que va a crear apoyos primero y después pues esa expectación de ver el resultado, ¿no? ¿Qué mensaje tenéis que dar a los ciudadanos de Aracena y de nuestro entorno, pues con respecto a este largo camino que os queda todavía por recorrer, que esperemos que no sea tan largo? Pues que hay que tener mucha paciencia, que estamos inmensamente agradecidos no solo a las instituciones que ya se han puesto a nuestro lado y que nos han brindado todo lo que tenían en sus manos para que esto salga adelante y para que esto saldrá adelante, tiene que salir adelante, sino a toda aquella gente anónima que nos ha montado en un pueblo y nos ha llevado a otro porque no teníamos forma de movernos en la sierra, o a aquella persona que se ha enterado de que hay un testimonio en Santana y que hay que grabarlo y nos ha enviado un correo. A todo el mundo, ¿no? Gracias. Gracias a los pueblos, al fin y al cabo. No podríamos hacer nada si de alguna forma los pueblos nos identificaran con este proyecto. Pues que así sea, David, y que todos nos identifiquemos con el proyecto, lo apoyemos y muy pronto tengamos ese resultado, que seguro que los primeros en disfrutarlo seremos nosotros, los serranos, porque de aquí nace este proyecto que nos trae hoy a Telearacena David Morano. Mucha suerte en el camino y, por supuesto, no dejéis de contarnos aquí a Telearacena y a los ciudadanos de Aracena qué va ocurriendo y qué necesitáis de nosotros en el apoyo a este proyecto. Y bueno, sí que ya que tenemos la suerte de que algo ya se ha avanzado, se ha hecho un prerrodaje, digamos, tenemos algún material ahí que podemos lanzar, pues quizás un poquito de algunos de esos testimonios que ya creo que en redes sociales habéis lanzado, alguna cosita, vamos a regalar a nuestros telespectadores de cierre de esta entrevista, pues para que sientan también este proyecto. Muchísimas gracias, David, y extensibles las gracias a Michelle, que está hoy en Madrid. Por cierto, que esta entrevista, no sé si esto es casualidad o es que todo confluye, la estamos grabando no en el día que se está emitiendo, en el jueves 19 de julio, sino el 18 de julio de 2018, bueno, en este día tan histórico y tan relacionado pues con la historia que ellos nos traen. Y precisamente otra de esos signos que quizás os pueda traer suerte, muy cerquita de aquí, de los estudios de Telearacena, se está rodando hoy mismo una película también sobre los topos de la Guerra Civil, La Trinchera Infinita, que bueno, que esperemos que sea la primera de aquí de la Sierra de Aracena sobre la Guerra Civil y que la segunda pues sea este documental que nos traen estos jóvenes inquietos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros de nuevo por darnos el espacio, por la amabilidad, por la disponibilidad y por las palabras de ánimo, ¿no? Pues nada, pues adelante con este proyecto y les dejamos, como decíamos, con esa pequeña pincelada de algunos de los testimonios que nos ofrecen nuestros abuelos de la sierra, esa memoria histórica rescatada por estos jóvenes. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves en una próxima entrevista de la semana. Yo tenía 6 años. Dijo una vecina allí, dice, pues esta noche había tiroteo, porque lo he sentido, estaba yo despierto y lo he sentido. Y fuimos y vimos al sastre ese, que tenía el babi, un babi, para que lo estoy viendo ahora mismo, un babi como amarillento, puesto, todavía. El sastre ese estaba junto a una piedra de kilómetros en la orilla de la carretera, en la cuneta, y el otro que había intentado huir estaba un poco más para allá, y eso, y nosotros dimos la vuelta y lo venimos. Ya habían matado a mi hermano, a uno de mis hermanos, el otro lo mataron en octubre.